Bienvenidos nuevamente. Pues mi nombre es Fernando Bautista y estaremos reflexionando el día de hoy sobre una porción de Proverbios. Pues soy parte de aquí del liderazgo de la iglesia y estoy en el ministerio de Ujieres de Enlace, ahí en la puerta, y es un honor y un privilegio inmerecido el poder llevar la palabra del Señor en esta tarde. Muy bien, hermanos, pues hoy vamos a compartir sobre este proverbio 3:7 y 26:12. Dice: sabio en tu propia opinión, que pareciera una paradoja, ¿no? Sabio en tu propia opinión. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Bendito Padre, Señor, le damos gracias en esta tarde y nos ponemos, Señor, en sus manos. Que su Santo Espíritu, Señor, hable, Señor. Bendito Dios, que toque nuestros corazones, Padre Celestial, para que su palabra, Señor, pueda ser recibida, Señor. Padre, nos ponemos en sus manos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues haremos estas preguntas. Iniciaremos preguntando si conocen a alguien sabio en su propia opinión. Seguramente sí, ¿sí? No digan el nombre, no volteen a verlo, ni lo codeen, ¿no? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Y esta pregunta todavía es más directa. ¿Alguna vez le han dicho a usted sabio en su propia opinión, que se cree que lo sabe todo, que se siente infalible? ¿Le han dicho necio, que no escucha consejo, ¿sí? Que considera que usted sabe todo? Una pregunta a reflexionar en esta tarde: ¿cómo se ve un hermano siendo sabio a sus propios ojos? ¿Qué lo caracteriza? Un sabio en su propia opinión. Sí, pareciera una paradoja, ¿no? Sabio y en tu propia opinión, algo pues contrario a la lógica. Esta frase aparece en la Biblia, particularmente en el libro de Proverbios. El necio se cree sabio en su propia opinión. Y es para que todos reflexionemos. En el libro de Proverbios, como sabemos, Proverbios es una colección de dichos e instrucciones diseñadas para impartir sabiduría, principalmente atribuidos al rey Salomón, ¿sí? Y aborda varios aspectos de la vida, ofreciendo orientación sobre cómo vivir de una manera que sea agradable a Dios, a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Proverbios 3 se centra particularmente en las bendiciones de la sabiduría y la importancia de confiar en el Señor. Entonces, ¿qué dice Proverbios 3:7? Vamos a esta primera parte del versículo, Proverbios 3:7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? Teme al Señor, teme a Jehová y apártate del mal. Es la segunda frase. Ahorita vamos a enfocarnos en la primera frase: no seas sabio en tu propia opinión. Esta irónica y mordaz frase, sabio en tu propia opinión, aparece 7 veces en la palabra, ¿sí? 5 veces aquí en el libro de Proverbios y 2 veces en Romanos. A lo mejor la recuerdan más en Romanos, ¿no? Y la primera vez que aparece está aquí en este versículo 3:7. Y su mensaje siempre es el de una severa reprimenda a cualquiera que tenga un concepto más alto de sí que el que debiera tener, ¿sí? Como dice Romanos 12:13. Aquel que se considera más sabio, ¿no?, que tiene un concepto de sí más alto que el que debiera tener, este proverbio es una reprimenda, ¿sí? No
dice la Nueva Traducción Viviente, no se dejen impresionar por su propia sabiduría, ¿sí? No crean que lo saben todo, no creamos que sabemos todo, que ya no necesitamos instrucción, que ya no necesitamos capacitarnos, que ya no necesitamos consejo. Esta es una advertencia para aquellos que pueden caer en esta característica de considerarse sabios en su propia opinión, ¿sí? Es una desagradable característica que normalmente pues asociamos fácilmente a otras personas, ¿no? Sí, yo conozco a alguien que piensa que su entendimiento es el único correcto, que no le puedes decir nada porque él siempre está en lo cierto, ¿no? Siempre lo asociamos a alguien más, ¿sí? Pero es un pecado en el que todos podemos caer fácilmente, ¿sí? De manera muy sutil, ¿sí? ¿Cómo inicia? Cuando empezamos criticando a los demás o cuando estamos insatisfechos de cómo nos tratan, ¿no? Quejarnos de cómo nos tratan porque consideramos que merecemos un mejor trato. Entonces, de manera muy sutil va iniciando este pensamiento en nosotros, ¿no? El tener un concepto más alto del que debiéramos tener, ¿sí? Y pues muchos tienen su seguridad y confianza pues en sus habilidades, en sus capacidades. Hay hermanos que conocemos que retienen la palabra, son muy inteligentes, ¿no? Y se han preparado también, han estudiado, ¿no? Algunos son teólogos, pero a lo que nos manda aquí que tengamos cuidado es a no tener nuestra confianza puesta en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, por ejemplo, en un empleo, ¿sí? En el dinero, porque pudiera estar yéndoles bien, muy bien, ¿no? Económicamente, pero pudieran estar caminando lejos de la voluntad del Señor. Entonces, no hay mayor enemigo, hermanos, para el temor del Señor que la arrogancia de su propia sabiduría, la arrogancia de la propia sabiduría, ¿sí? Y esto lo vemos actualmente, pues sí, pareciera que es el pensamiento moderno, ¿no? Pero pues desde que abrimos nuestra Biblia y en Génesis, pues vemos el ejemplo de Adán y Eva, que fueron o intentaron ser sabios en su propia opinión, y ya sabemos lo que pasó con Adán y Eva, ¿sí? Pero sin duda, en el mundo actual, en pleno siglo XXI, pues sí pareciera que este es el pensamiento contemporáneo, ¿sí? Considerarse sabio ante sus propios ojos, autosuficientes, sin necesidad de Dios, ¿sí? Sin necesidad de nadie. ¿De dónde viene esta enseñanza que es contraria totalmente a lo que viene en la palabra? Bueno, pues algunos recordarán en la secundaria, yo dije, bueno, ¿para qué estudiamos todas estas corrientes filosóficas en la secundaria? Y creo que ya sé por qué las estudiamos en ese tiempo, ¿no? En la secundaria. No sé si ahora en el plan de estudios se lleve, pero recuerdan que en la secundaria nos dieron todos estos pensamientos filosóficos, todos estos movimientos filosóficos, y pues inicia con el humanismo, ¿sí? El pensamiento filosófico, el individualismo, el liberalismo teológico y finalmente las teorías de la ciencia y el materialismo. ¿Cómo es que el día de hoy el hombre más que nunca se sienta autosuficiente, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esto al día de hoy? Pues vamos a verlo muy brevemente. Pues todos sabemos que el humanismo sí tiene interés por los asuntos de este mundo, pero particularmente a la importancia del hombre en la construcción de su propio destino. Para los grandes humanistas, el hombre tenía que buscar su propia salvación, ¿sí? Y eso lo podemos escuchar con algún conocido que no conozca la palabra, va a decir que no necesita de Dios, ¿no? Que él puede salvarse. Y estos humanistas decían que tenían muy poca necesidad de una revelación de Dios. Y así empezaron a depender de la razón humana más que antes y preparando el camino para el racionalismo, ¿sí?
racionalismo. Pues sabemos qué es el racionalismo. Pasados 2 siglos de esta forma de contemplar el mundo y la vida, surgió la filosofía del racionalismo en el siglo XVIII, la cual pretende explicarlo todo mediante la razón, ¿sí? Razonar todo. Un hombre necio o sabio en su propia opinión dice, y es la frase de Descartes, ¿no? Si no lo entiendo, si no lo razono, no lo creo, ¿sí? A este periodo también se le llamó el siglo de las luces. Enseñaban que todo debía someterse al juicio de la mente. René Descartes fue el principal filósofo racionalista. Después, Gottfried Wilhelm Leibniz y Baruch Spinoza. Baruch Spinoza fue el que Albert Einstein decía, pues yo sigo al Dios de Spinoza, ¿no? Un panteísta que adoraba a la naturaleza antes que a Dios, ¿sí? Bueno, estos 2 filósofos ampliaron las ideas de Descartes y fortalecieron la creencia de que el hombre podía alcanzar la sabiduría, podía alcanzar el conocimiento por medio de la razón y el uso del método científico, ¿sí? Finalmente, el liberalismo fue un intento de acomodar la doctrina cristiana a esas corrientes de pensamiento, y es lo que sucede el día de hoy, ¿sí? Quieren acomodar las nuevas filosofías, los nuevos pensamientos a la Biblia, ¿no? A meterla ahí, acomodar el pensamiento del día de hoy aquí en la palabra. Es lo que hizo el liberalismo, ¿sí? Es decir, meter el racionalismo, el romanticismo y las teorías de la ciencia en la Biblia. Aquello que podía ser defendido racionalmente, ¿sí? Bonhoeffer creía que el mundo moderno había llegado a ser adulto. ¿A qué se refería? A que los hombres no es que hubieran dejado de creer en Dios, sino que no le prestaban mucha atención. Y esto también lo podemos ver el día de hoy, ¿no? Si usted le pregunta a alguien acerca de su concepto de Dios o la importancia de Dios en su vida, pues pareciera algo extraño, ¿sí? La teología de la secularización justamente menciona esto, que la sociedad se aleja cada vez más de la actitud religiosa, pasa por alto a Dios como algo extraño para el hombre moderno, ¿sí? Por eso estamos el día de hoy aquí, ¿sí? Pensando en que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios, ¿sí? Cayendo en un pensamiento necio, queriendo ser sabios, pero en nuestra propia opinión, hacia nuestros propios ojos. Entonces, ¿quién es un sabio en su propia opinión? Vamos a ver 3 características, ¿no?, principales de un sabio en su propia opinión. Proverbios 26:12 dice que, hace la pregunta, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice, más esperanza hay del necio que de él. Y en Salmos dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Wow, tremendo, ¿no? Son las personas ateas, ¿no?, que dicen que no hay Dios, ¿sí? Son necios, así se les cataloga en los Salmos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características principales de una persona sabia en su propia opinión? Y este mensaje es para cada uno de nosotros, hermanos, que ya hemos escuchado de la palabra, y reflexionemos si no estamos cayendo en alguna de estas situaciones. Sabio en su propia opinión es una persona que involucra un sentido de autosuficiencia y orgullo, ¿sí? Arrogancia, de soberbia, de jactancia, confiando en su propio entendimiento y habilidades en lugar de buscar la guía de Dios. Esta actitud es totalmente contraria al concepto bíblico de sabiduría, ¿sí? Considera que su entendimiento y discernimiento es el único correcto, ¿sí? Que no necesitan consejo, no reciben consejo en absoluto, no están dispuestos a escuchar ningún tipo de consejo, cree que lo sabe todo y no necesita aprender nada de nadie. Y aprovechamos para hacer un comercial, ¿no? Hay cursos
que se están llevando los domingos, si por alguna situación muy complicada usted no puede estar en algún curso, hermano, pues reflexione si a lo mejor no está usted cayendo aquí, ¿no? Diciendo, pues ya tomé todos los cursos, todas las tiras de materias, ¿no? Pues yo creo que pues ya no necesito, ¿no?, tomar un curso. También hay cursos los sábados aquí en el edificio, en el seminario, y no necesariamente para una licenciatura en teología, simplemente para aprender más del Señor, conocer más del Señor. Entonces, reflexionemos, ¿no, hermanos, si no estamos cayendo tal vez en esto. Y el peligro de la autosuficiencia es un tema recurrente en las Escrituras. Aquí en Proverbios 16-18, si ya tienen ahí abierto Proverbios, vamos a Proverbios 16-18 en sus Biblias, hermanos, para ver qué dice, ¿no?, esta advertencia sobre la autosuficiencia. Proverbios 16-18 lo leo, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, wow, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo precede a la destrucción, hermanos, y el espíritu altivo a la caída. ¿Qué significa? Este versículo subraya el peligro de la arrogancia, ¿sí?, sugiriendo que aquellos que están demasiado confiados en su propia sabiduría se están preparando para el fracaso. Confiar en nuestra propia sabiduría, dice aquí en Proverbios, que nos va a llevar al fracaso, tarde o temprano. Entonces, ¿por qué? Porque la sabiduría carnal nos puede sugerir que recurramos a la mentira, a la calumnia, muchas cosas contrarias a la Escritura, ¿no?, al robo, por ejemplo, y no me refiero a robar miles de pesos o dólares, ¿no?, sino, por ejemplo, a lo mejor hasta no ser honestos en nuestro trabajo, ¿no? Estamos, de cierta forma, robando. Los jóvenes, también nosotros, a pensar, pues mis padres fueron malos conmigo y no se merecen que los honre, ¿sí? A pesar de que ahí en Éxodo diga que honremos a nuestros padres, yo en mi sabiduría no lo considero así. Sabio en tu propia opinión, ¿sí? A idolatrar cualquier otro pecado registrado ahí en Éxodo 20 del 1 al 17, ¿sí? Entonces, todos aquellos que intentan razonar, racionalizar las cosas diciendo, pues no está tan mal, es algo que todos hacemos, no es algo normal, no pasa nada. Pero ¿qué dice Jeremías, hermanos? Que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces, la humanidad se envanece en sus razonamientos y hace que su necio corazón se entenebrezca, volviéndose necio. Finalmente, Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sí, el necio o el sabio en su propia opinión busca verdades ajenas fuera de la Biblia, ¿sí? El necio busca la sabiduría fuera de la palabra de Dios, en la psicología, en la ciencia. Busca razones y cosas que solo Dios puede dar, pero que él las quiere buscar por su propio mérito, como la paz, ¿no?, como la esperanza, ¿sí?, el perdón. Solamente provienen del Señor. Solamente el Señor puede darnos paz, perdón, esperanza. Y un ejemplo, pues, recuerdan a Sara, ¿no? Sara, el Señor le dijo que tendría un hijo y que llegaría a ser madre de muchas naciones. Pero Sara dijo, ¿cómo? A mis 100 años, mi útero ya inservible, ¿cómo voy a tener pues todavía placer con Abraham, ¿no?, que está igual de viejito que yo, ¿no? Se rió, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría humana limita el poder de Dios, ¿sí? Reflexionemos si no hemos caído en esto, hermanos. ¿Quién es más necio o sabio en su propia opinión? Aquel que ignora a Dios. Y vamos a Lucas, si lo tienen ahí, por favor, en sus Biblias.
Lucas es esta parábola del rico insensato, Lucas 12, 13 al 21. Un tipo de sabio en su propia opinión es aquel que ignora a Dios, el que no tiene en cuenta a Dios. ¿Sí? Y esto lo podemos ver, hermanos, tal vez en la iglesia, ¿sí? Que no decimos como el necio que dice que en su corazón que no hay Dios, pero en nuestro comportamiento pareciera que actuamos como si Dios no existiera, ¿no? Ignorando a Dios, ¿sí? Profesamos creer en Él, pero con las acciones y la mentalidad, pues vivimos como si Dios fuera irrelevante. Lucas 12, les leo desde el 15, y les dijo, palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y aquí viene la explicación sobre el sabio en su propia opinión. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sí? Entonces, aquí vemos a esta parábola de este rico insensato, ¿sí? Que el Señor le dice, necio, esta misma noche te van a reclamar tu alma, ¿sí? Pero ¿qué hizo que fuera tan insensato? No fue tanto lo que hizo, porque él había acumulado ya riqueza, ¿no? O sea, se da por sentado que era un hombre trabajador, ¿no? Diligente, ¿sí? Y que dijo, pues ya no cabe tanto que he cosechado que voy a hacer un granero más grande, ¿no? Y eso no está mal, sino en lo que dejó de hacer, ¿sí? Este era un hombre necio porque, como dice el versículo 21, no era rico para con Dios, ¿sí? En la vida de este hombre todo giraba en torno a él mismo, porque dijo, alma, muchos bienes tienes guardados, repósate para muchos años, come, bebe, regocíjate, ponte a ver la televisión, ¿no? Ponte a ver Netflix toda una temporada, ¿no? No era rico para con Dios. Su vida se centraba en sí mismo en vez de en Dios y en el prójimo. Y el Señor, pues, hace este juicio al final de la parábola, no por ser rico, sino por no ser rico en verdad, es decir, rico para con Dios, hermanos. Entonces, ¿qué significa no ser rico para con Dios? Pues omitir a Dios de nuestras vidas, sencillamente, ¿sí? Omitir a Dios del cálculo de nuestras vidas, despreciar a Dios al vivir nuestras vidas y planificar nuestro futuro y ser egocéntricos de manera que solamente pensamos en centrarnos en nosotros mismos. Entonces, cuidado hermanos con sentimiento, este pensamiento, porque todos estamos en riesgo de ser este tipo de necio, ¿sí? Y más en el día de hoy, en este mundo occidental, cada vez más próspero y secularizado, ¿sí? Nuestra cultura pues nos incita constantemente con mensajes para que nos amemos y nos sirvamos a nosotros mismos.
nos anima a hacer que nuestras vidas giren en torno a nuestra comodidad, ¿sí? A nosotros mismos, en lugar de preocuparnos en ser ricos para con Dios y para el prójimo, ¿sí? Entonces, tengamos cuidados, hermanos, de no caer en ese tipo de actitud, ¿sí? Dice que la apatía y el egoísmo pues prevalece bastante ahora entre los cristianos contemporáneos, ¿no? Entonces, este ejemplo del rico insensato nos advierte para que nuestra vida no gire en torno a nosotros mismos. Nos recuerda que solamente un necio se desentiende de Dios. Solamente un necio ignora a Dios. Y un ejemplo, ahora que estamos estudiando el libro de Jonás los domingos, pues Jonás fue algo parecido. Jonás fue un sabio en su propia opinión que ignoró a Dios, ¿sí? Ahí en Jonás 1:2 le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Dijo, sí. Jonás conocía al Señor, Jonás era un profeta del Señor, su oficio era profeta, ¿sí? Pues Jonás se levantó y dice, descendió a Jope para dirigirse a Tarsis. 4,000 kilómetros de distancia entre Tarsis, que está abajo de España, ¿sí? Y Nínive, que era la capital de Asiria, en el otro extremo, ¿sí? Que hoy es Siria también, ¿sí? Quiso poner 4,000 kilómetros de distancia para alejarse de la presencia de Dios, dice ahí, ¿no? Jonás fue un sabio en su propia opinión. Jonás exaltó su propia sabiduría, porque Jonás era un profeta del Señor. Exaltó su propia sabiduría por encima de la palabra y la instrucción de parte de Dios. El pasaje más costoso que pagamos, hermanos, el pasaje más costoso que se paga, porque dice que Jonás bajó a Jope, de Jerusalén fue a Jope, y pagó su pasaje, ¿no? Algunos dicen que hasta pagó el barco, todo el barco completo, ¿no? Y entró ahí para irse a Tarsis. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegamos lejos de Dios. Ese pasaje va a ser muy costoso, hermanos, si queremos navegar lejos de Dios. Y en el caso de Jonás, él lo vivió, ¿sí? Ya todos saben la historia de Jonás, ¿no? En la escuela infantil, ¿qué pasó? Pues se lo tragó el gran pez. Va a decir, hermano, pero ¿cómo está poniendo un ejemplo de un pez? Apenas en la semana, no sé si vieron en las noticias, ahí en el estrecho de Magallanes, en Chile, a una persona se lo comió una ballena y de inmediato lo expulsó, ¿sí? Entonces, eso sucedió apenas esta semana, ¿sí? Ahí googleenlo para que lo vean, ¿no? Van a decir, yo ya no uso Google porque ya le cambió el nombre al Golfo de México por Golfo de América, ¿no? Bueno, usen otro buscador, hermanos. Pues sí, necio, sabio en su propia opinión. ¿Quién más es sabio en su propia opinión? Aquel que abiertamente rechaza la instrucción de Dios. Este es un caso más grave, ¿sí? Porque el que ignora a Dios sabe que Dios existe, ¿sí? ¿Sí? No dice que Dios no existe, pero con su forma de vivir pareciera que pues lo ignora completamente, ¿no? Pero aquel que desprecia la instrucción de Dios, vamos a ver, hermanos, el que rechaza la sabiduría divina es un necio, sabio en su propia opinión. Desprecia la instrucción, desprecia las prerrogativas, desprecia los privilegios, desprecia los dones, ¿sí? De parte de Dios. Y vamos a Hebreos 6:4-6. Este es un pasaje un poco, pues, controversial, si lo quiere ver así, pero es de mucha bendición para advertirnos, hermanos. Ahorita no nos metemos en complicaciones,
si este pasaje nos habla de que si se pierde o no se pierde la salvación, si eran salvos o no. Vamos a Hebreos 6, 4, 6. Vamos a leerlo, hermanos. Dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Aquí en la Reina Valera dice: y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, ¿no? En algunas traducciones dice ignominia, ¿no? Que es vergüenza, ¿sí? Pues duro este pasaje. Dice que este tipo de necio fue iluminado, ¿sí? Que probó del don celestial, que fue hecho partícipe del Espíritu Santo y ha gustado la bondad de la palabra de Dios. Pero a pesar de haber visto todos esos beneficios, hermanos, de estar en la palabra de Dios, de estar, de conocer de Cristo, les digo, ahorita no nos metamos en problemas si eran salvos, no eran salvos, si se pierde o no se pierde, eso es tema de otra predicación, ¿sí? Dice que ellos eligieron rechazarlos. Este necio ha elegido rechazar esos beneficios y esas bendiciones, ¿sí? Y ahorita vamos a ver justamente esta consecuencia en Hebreos 12, 15 al 17, ¿sí? Entonces, son personas que conocieron, pero que se alejaron, despreciaron las bendiciones de Dios, ¿sí? Despreciaron las bendiciones de Dios y ahora pues ya no se congregan porque dicen, son sabios en su propia opinión, ¿sí? Necios. Dijeron, pues a lo mejor estaba bien ahí, pero ahora estoy mejor acá, ¿no? Acá afuera, ¿no? Pero hay consecuencia, hermanos, ¿sí? El Señor es misericordioso. Al igual que con Jonás, el Señor tenía un propósito con Nínive, ¿sí? Que se arrepintieran para no ser destruidos, ¿sí? Y Jonás fue un instrumento, y Jonás es enseñanza para nosotros. Pero aquí vamos a ver el ejemplo de Esaú, ¿sí? Un ejemplo clásico de este tipo de necio. ¿Todos recuerdan quién es Esaú? El hermano gemelo de Jacob, ¿sí? E hijo del patriarca Isaac. Ahí viene en el libro de Génesis, por si quieren leer la historia, se narra el conflicto entre Jacob y Esaú, que se centraba en cuál de ellos poseería los privilegios del hijo primogénito, ¿sí? Estos privilegios incluían la primogenitura, es decir, que proporcionaba al hijo primogénito una doble porción de la herencia, y la bendición patriarcal, que designaba la sucesión de liderazgo en la familia, ¿no? Al hijo primogénito. Esaú tenía derecho a esas dos cosas, ¿sí? A la doble porción de la herencia y a ser el líder de la familia. Pero recordamos la historia que Jacobo y su madre Rebeca, pues esas mismas derechos los quería para Jacob, ¿sí? Rebeca tenía un hijo predilecto que era Jacob, ¿sí? Y la enseñanza es a no tener un hijo predilecto. ¿Qué hizo Rebeca? Pues engañó a Isaac, ¿no? Ahí intrigaron, manipularon, un engaño descarado que hicieron con Isaac para arrebatar esos privilegios a Esaú. Y todos diríamos, pues los culpables fueron
Jacob y Rebeca, ¿no? ¿Sí? Porque pues son culpables de haber engañado a Isaac y robarle esos privilegios a Esaú, ¿sí? Pero las escrituras se centran más en el fracaso moral de Esaú, ¿sí? Y vamos a Hebreos 12, del 15 al 17. Primeramente vamos a leer Hebreos 12, 15 y 16. Ahí mismo en su Biblia dice, Hebreos 12, 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí se describe a Esaú como profano, ¿sí? Porque en un momento de hambre cambió su primogenitura por un plato de guisado. Unas lentejas que, pues en la mañana decíamos, hay que preguntarle a Rebeca la receta, ¿no? Porque han de haber estado muy sabrosas como para vender su primogenitura, ¿no? Esaú cambió su primogenitura por un plato de guisado, ¿sí? Despreció los privilegios del pacto que él tenía, la primogenitura, el liderazgo, ¿sí? Entonces, Esaú pues vivió en un hogar creyente, ¿no? Con instrucción en la palabra de Dios, de parte de Isaac, de parte de Rebeca, ¿sí? Pero aún así, dicen que él despreció esos privilegios. Y por eso mencionamos que no hay cristianos de cuna, ¿no? Porque toda su vida pueden estar siendo llevados por la palabra, aunque dice una promesa en la palabra que los guíe, que guíes al niño, ¿no? En la palabra para que cuando fuere grande no se aparte, ¿no? Pero hay quien es necio y se puede apartar, ¿no? Quien se considere sabio en su propia opinión y se aparte, ¿sí? Despreciando pues los privilegios, los beneficios de estar en la palabra. Entonces, un sabio en su propia opinión es aquel que rechaza la instrucción de Dios. Y las consecuencias de esta insensatez son extremas. Vamos a leer el versículo 17 de ahí de Hebreos 12, 17. Dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. A diferencia de Jonás, que él sí tuvo la oportunidad, ¿no?, de parte del Señor, aquí Esaú dice que no tuvo oportunidad, ¿sí? Él se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no?, de las consecuencias, y dice, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, ¿no? Entonces, esta necedad de Esaú, hermanos, pues sirve de advertencia a todos nosotros, ¿sí? Abrazar al Señor Jesucristo y su pacto de gracia, pues nos trae bendición, nos trae vida, hermanos, pero rechazarlos puede llevarnos a la muerte, ¿sí? A donde ya no haya vuelta atrás. Entonces, estemos atentos. Este tipo de insensatez, las consecuencias son extremas. Entonces, hermanos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la instrucción de parte del Señor ahí en Proverbios 3:7? Primero, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y la parte B del versículo dice: teme a Jehová y apártate del mal, ¿sí? Estas dos exhortaciones principales: no ser sabios, temer al Señor y apartarnos del mal. Cada una de estas frases tiene un significativo peso y están interconectadas, hermanos, con la humildad y la reverencia por Dios. Entonces, esta segunda parte del versículo proporciona el contrapunto positivo.
a la advertencia contra la autosuficiencia. Temer al Señor es un tema central a lo largo de toda la Biblia, hermanos, ¿sí? ¿Y qué es temer al Señor? No es un miedo servil y tembloroso, sino más bien una profunda reverencia y asombro por Dios. Una profunda reverencia, respeto y asombro por Dios. Que no dejemos de asombrarnos por todo lo que el Señor hace todos los días, Señor, en nuestras vidas, ¿sí? Cada mañana, cada día. Es una profunda reverencia y asombro y respeto por Dios todos los días, hermanos, todos los días. Ese es el temor al Señor, un reconocimiento de su majestad, de su santidad y de su autoridad. Ahí en Proverbios 9:10 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es entendimiento, ¿sí? Ese es el temor al Señor. Y el temor al Señor es reconocer que el Señor es nuestro creador, ¿sí? Y sustentador de todas las cosas. Y nosotros somos sus hijos, su creación, ¿sí? Pero Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Entonces, este temor al Señor es una actitud que moldea nuestras acciones y decisiones para vivir una vida que honre a Dios, ¿sí? También dice, y apártate del mal, y apártate del mal, y apártate del mal. Ahí en Job 28:28, obviamente esta reverencia a Dios, de temerle, de respetarle, de asombrarnos por Dios, pues naturalmente nos va a llevar a un rechazo del mal, ¿sí? Apartarse del mal significa alejarse de todo lo que es contrario al carácter y los mandamientos de Dios, ¿sí? Ahí en Job 28:28 leemos, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia, el entendimiento. Entonces, apartarse del mal, hermanos, alejarse, implica un esfuerzo consciente, un esfuerzo permanente, ¿sí? Un esfuerzo continuo para alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Tomar decisiones que reflejen nuestra reverencia por Dios, ¿sí? En todos lados, en nuestro trabajo, en la casa, en la calle. Significa una palabra que ahí donde trabajo usan mucho, ser intencionales, ¿no? Ser intencionales. ¿Intencionales para qué? En este caso, para evitar situaciones e influencias que puedan llevarnos al pecado, ¿sí? Intencionales en evitar situaciones que puedan llevarnos al pecado. Y como dice aquí, buscar la justicia, buscar lo que es bueno y justo, ¿sí? ¿Dónde más aparece? No sean sabios en vuestra propia opinión, en Romanos. Romanos 12:9 dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y aquí en Romanos 11:25 y Romanos 12:16 también aparece esta frase. Estas dos apariciones aquí en el Nuevo Testamento, en Romanos, pues nos advierten contra la búsqueda del estatus, ¿sí? Contra el sentirnos mayor a los demás nuevamente, e inclusive contra el racismo, ¿sí? Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? ¿Qué sucedió? Nuestro Señor Jesucristo vino, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fueron sabios en su propia opinión y rechazaron
la salvación, rechazaron al Mesías. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Otra vez, no seáis sabio en vuestra propia opinión. No piensen que lo saben todo. El orgullo por la posición, la inteligencia, la raza, el estatus o la riqueza, así como la pereza y la necedad también lo advierte, dice, todo ello constituye una vanidad impía y debe ser corregida. Aquí nos insta que seamos humildes, sino asociándoos con los humildes. ¿Y qué es ser humilde? ¿Sí? Pues primeramente reconocer si nos hemos equivocado, ¿sí? Reconocer si estamos teniendo alguna de este tipo de sentimiento, de pensamiento, ¿no? La humildad en el sentido bíblico no se trata de autodepreciación o falta de confianza, sino de reconocer que nuestra sabiduría humana es finita, es limitada y defectuosa, ¿sí? Y que la verdadera comprensión proviene de Dios. Dice Santiago 1:5 que pidamos sabiduría al Señor, quien da generosamente. Concluyendo, hermanos, entender Proverbios 3:7 tiene implicaciones prácticas, significativas para nuestra vida diaria. Nos desafía a examinar nuestras actitudes y acciones, preguntarnos si realmente estamos buscando la sabiduría de Dios o confiando en nuestro propio entendimiento. Nos llama aquí a cultivar un corazón de humildad, reconociendo que no somos nosotros la fuente última de sabiduría y que necesitamos la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, hermanos. Buscar regularmente la sabiduría de Dios, siendo intencionales, alejándonos del mal, ¿sí? Siendo intencionales, ¿sí? Buscando alejarnos del mal, ¿sí? Estar vigilante contra todas las formas sutiles de orgullo que pueden infiltrarse en nuestros corazones, ¿no? La soberbia, el deseo de reconocimiento. ¿A quién no le gusta ser reconocido, no? Que le entreguen un diploma, o en la mañana decíamos que le hagan un busto de latón ahí afuera de su casa o en su trabajo, ¿no? Cuidado, ¿sí? El deseo de reconocimiento puede iniciar así, con esta soberbia, ¿sí? Con esta necedad, o a no reconocer nuestras limitaciones. Entonces, pues aquí nos llama a confiar y obedecer a Dios, hermanos, o hacer según nuestros propios criterios, confiando en nosotros mismos. Ambas decisiones van a traer resultados. El obedecer a Dios para bendición, pero desobedecer puede resultar en maldición, ¿sí? Ahí mismo en Proverbios, si pueden regresar un poco, en Proverbios 3:7, ahora vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice, Proverbios 3, del 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces el Señor nos proporciona varios ejemplos bíblicos de necedad, ¿no? De personas que fueron sabios en su propia opinión. ¿Para qué? Pues para que nosotros busquemos la sabiduría, pero de parte de Dios, ¿sí? A que seamos sabios rechazando lo necio y abrazando la sabiduría de Dios, que solamente encontramos en Jesucristo, hermanos. Colosenses 2:3 dice, aquel en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos a orar para finalizar, hermanos. Bendito Padre, Señor, primeramente, pues le pedimos, Señor, perdón si es que hemos llegado a confiar en nuestra propia sabiduría, Señor. Si no hemos escuchado consejos, Señor, si hemos, Padre, pues cometido errores por nuestras propias decisiones, Señor, por apoyarnos en nuestra propia sabiduría y buscar nuestro propio camino, Señor. Padre, ayúdenos, Padre, para pues despojarnos de cualquier jactancia, de cualquier soberbia, de cualquier orgullo, Señor, de pensar que no nos equivocamos, Padre. Señor, de depender totalmente de usted, Padre Celestial, de ser humildes, Señor, y buscar de su sabiduría en todo momento y ser intencionales, Padre, para buscar lo bueno y alejarnos del mal.